Buen día, alumnos del grupo 304. En el submódulo 1, este día vamos a preparar pan de muerto. Les voy a dar los ingredientes y lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un sobre de té de azahar. Lo vamos a preparar previo, solamente con media taza, y lo vamos a dejar reposar. Un sobre de té de anís y también lo vamos a dejar en media taza únicamente y lo vamos a dejar reposar. Una taza y un cuarto de azúcar, media taza de mantequilla o margarina, puede ser también una barrita de 90 gramos, la ralladura de una naranja muy ligera que no quede tan grande y 100 gramos de manteca vegetal, 3 tazas de harina de trigo, una taza de leche, puede ser leche entera, leche light, la de su preferencia. 6 huevos que vamos a dividir en 6 claras y sus 6 yemas, 2 huevos enteros, 2 cucharadas de levadura, puede ser seca o puede ser fresca, y como equipo menor vamos a ocupar un miserable, cucharas medidoras, tazas medidoras, un pequeño recipiente para poder calentar la leche, un bowl y sería todo. Como primer paso vamos a colocar la leche en nuestro recipiente para calentar. Únicamente la vamos a calentar un poco. Ya que calentamos la leche, la vamos a poner en un recipiente de plástico, un bowl, lo que tengan. Y ahí vamos a colocar 2 cucharadas de levadura. Yo ya agregué una, vamos a colocar la otra. Si ustedes compran estos sobres, van a ser alrededor de un sobrecito y medio, que van a equivaler a nuestros 15 gramos de levadura. Vamos a colocar una cucharada de azúcar. Si no tenemos estas cucharas medidoras, va a ser una cucharada sopera. Con una cucharada sopera vamos a ir midiendo una cuchara completa y vamos a colocar 2 de harina. Deben de ser bien llenas y con esto vamos a hacer una pequeña masa madre. Si ustedes recuerdan, en la clase de masa madre decíamos que la levadura es algo que se va a activar con el azúcar. Entonces vamos a mezclar y vamos a tener una consistencia líquida, un tanto líquida, y vamos a mezclar hasta que ya no tenga grumos, no puede quedar grumos. En una superficie plana vamos a colocar nuestra harina previamente cernida. ¿Para qué se cierne nuestra harina, chicos? Es para que no tenga grumos nuestra preparación. Si ustedes se dan cuenta, nuestra masa madre ya esponjó, va a seguir esponjando y la vamos a dejar en un lugar cálido. ¿Cuál es nuestro lugar más cálido? La estufa. En este momento vamos a comenzar a colocar nuestra mezcla de masa madre en la estufa, que es nuestro lugar más cálido de la cocina. Vamos a hacer un tipo volcán en nuestra harina en una superficie completamente limpia. Vamos a colocar en el centro 3/4 de taza de azúcar. Aquí el sabor es a gusto propio. Vamos a colocar también la ralladura de naranja, nuestra manteca vegetal, la vamos a ir deshaciendo. ¿Por qué lo colocamos en el centro? Para ir envolviendo después con nuestra propia harina. La mantequilla o margarina, si no encontraron mantequilla, margarina, no pasa nada, el sabor va a seguir siendo el mismo. Le vamos a agregar las 6 yemas sin las claras. Las claras las vamos a reservar porque con ellas vamos a barnizar nuestro pan.
comenzamos a incorporar y agregamos por último 2 huevos completos. Para finalizar con esta preparación y comenzar a mezclar, vamos a agregar una pequeña cucharadita de sal. Esta sal es solamente para reafirmar los sabores. Agregamos nuestra sal, la vamos esparciendo por todos lados y comenzamos a mezclar. Aquí aún no llegamos a un proceso de amasado, únicamente vamos a mezclar que nuestro líquido, en este caso el huevo, comience a mezclarse con la harina y vamos a obtener una pasta dura. Mezclamos. Mezclamos. Con el calor se va a ir deshaciendo nuestro cuerpo graso, que en este caso es la manteca vegetal y la mantequilla. Mezclamos. Vamos a mezclar hasta obtener una consistencia uniforme. Después de que mezclemos ya nuestros ingredientes, vamos a ir mezclando y vamos a colocar de estas cucharadas, medias cucharadas en su caso. Si no tienen medidoras, vamos a ocupar una cafetera. Vamos a colocar de nuestro té de azahar 3 completas. 1, 2 y 3. El té de azahar le va a dar un sabor diferente. Y vamos a colocar únicamente 2 de anís. Nuestro té lo dejamos aparte, por eso era muy importante que no lo ocupáramos en una taza completa de agua. Y vamos a seguir amasando. Este amasado que vamos a realizar ahora va a ser el amasado francés. Vamos a comenzar con un amasado tradicional para incorporar todos los ingredientes. Si se dan cuenta, hay unos pequeños grumos de mantequilla, hay unos pequeños grumos de manteca. Vamos a seguir amasando y ya que no tengamos grumos, incluso podemos ir deshaciendo esos grumos con nuestra mano, hacer nuestro amasado tradicional y finalizar con un amasado francés. Vamos a golpear para que nuestra masa quede totalmente sólida. Es muy importante no agregar más harina. Si agregamos más harina, nuestro pan va a quedar duro y no va a tener esa consistencia deseada. Entonces vamos a seguir amasando. Únicamente podemos cernir un poco de harina sobre nuestra masa o incluso para limpiar nuestras manos, pero seguir amasando de manera tradicional. Es importante tener un poco de harina extra para nuestra superficie y para nuestras manos. Sin embargo, no hay que agregar harina de más a nuestra preparación. Vamos a amasar durante alrededor de 20 minutos hasta que esto tenga una consistencia firme. Para que nuestro pan comience a tomar la consistencia deseada, que sea sólida, vamos a aplicar el amasado francés. Si ustedes se dan cuenta, después de un tiempo de amasar, su masa prácticamente ya está sólida. Lo único que queremos es que se despegue de nuestras manos de manera fácil. No la vamos a presionar, únicamente levantamos, soltamos, levantamos, soltamos. Recuerden que cuando vimos los tipos de amasado, les decía que el amasado francés era el amasado que se aplicaba regularmente al pan de muerto. Con este amasado, si se dan cuenta, ya comenzamos a tener una consistencia sólida, de 20 a 30 minutos amasando para que nuestra consistencia sea sólida. A esta masa todavía falta agregarle nuestra masa madre y la va a hacer un poco más líquida. Por eso es muy importante que comiencen
a tener ya esta consistencia donde lo podemos levantar y se va partiendo. Ya no es sólido, no es líquido completamente, comienza a tomar una consistencia sólida. Ya que nuestra masa tiene una consistencia sólida, que es sólida, aún no la vamos a despegar de nuestra mesa. Sin embargo, nuestras manos no se deben de pegar ya en la masa. Vamos a enharinar nuestras manos ligeramente para comenzar nuevamente a amasar. Ya está líquida, ya está sólida esta masa. Sin embargo, ahora vamos a agregar nuestra masa madre. Vamos a hacer un orificio al centro y con ayuda de nuestro miserable vamos a agregar poco a poco. Nuevamente nuestra masa va a comenzar a tomar una consistencia líquida. Lo vamos a hacer en forma de volcán para ir envolviendo y que el amasado sea más fácil. Nuestra levadura ya actuó junto con el azúcar y la demás harina. Vamos a tratar de aprovechar toda nuestra levadura, toda nuestra masa madre. ¿Qué pasa si no hacemos esta masa madre? Podemos ocupar la que ya habíamos elaborado previamente en la clase anterior. Y comenzamos nuevamente a envolver. Como nuestras manos están enharinadas, no se van a pegar. Sin embargo, tomamos un poco de harina adicional y vamos a enharinar alrededor de nuestra masa. Esto con el objetivo de darle una mejor consistencia. Solamente enharinar, no se le añade más harina. Si le añadimos más harina, nuestro pan va a quedar duro. Es muy importante comenzar a envolver, comenzar a envolver. Envolvemos, envolvemos, no importa que volvamos a tener una consistencia líquida, el objetivo es ese, pero ahora va a ser mucho más fácil nuestro amasado. Envolvemos. ¿Para qué envolvemos? Para que nuestra masa madre se incorpore con todo el resto de nuestra masa. Envolvemos. Envolvemos. Podemos cambiar de superficie en una superficie enharinada y seguir amasando, o podemos seguir ocupando nuestra misma superficie. Ya que está nuestra masa madre completamente incorporada a nuestra primer masa, ¿cómo sabemos que ya está incorporada? Porque ya no se ve la diferencia de colores. La masa madre tiene una tonalidad grisácea. Nuestra masa es amarilla por las yemas. Cuando vemos que ya no tiene esas tonalidades diferentes y se ven uniformes, ahora sí comenzamos a amasar con el amasado francés, pero ahora sí vamos a azotar nuestra masa duro, con todas nuestras fuerzas para que tome aire. ¿Para qué es el aire? El aire es para que nuestro pan de muerto tenga esa consistencia suave, tenga esa característica de ser muy muy suave. Vamos a tomar toda nuestra masa y bajamos. No hay, ahora sí, no hay que comprimir, no hay que aplastar, únicamente subir y golpear. Tomar toda nuestra masa, subir y golpear, subir y golpear. Lo vamos a hacer nuevamente 20-30 minutos, subir, golpear, subir, golpear, subir, golpear. Cuando nuestra masa, después de que la amasemos con el amasado francés, ya se corte, ya no es líquida completamente, ya se corta,
Vamos a enharinar nuestra superficie, que quede enharinada completamente, y vamos a dejar caer nuestra masa. Si se dan cuenta, ya se corta, ya no es completamente líquida, comienza a cortar, y vamos a ir envolviendo con la misma harina que se enharinó para comenzar a darle consistencia y cuerpo a nuestra masa. Si se dan cuenta, ya no se pega, en la parte de abajo ya no se pega. Vamos a ir envolviendo con esta misma harina. Con ayuda del miserable o alguna cuchara, vamos a quitar el excedente de masa y vamos a seguir envolviendo con la harina cernida. Cuando ya acabemos de envolver, vamos a seguir amasando y quitar nuestro excedente de manos para que ya no se pegue. Podemos enharinarnos la mano para que ya no se nos pegue esto. No hay que agregar más harina en cantidad porque nuestro pan no tendrá la consistencia. Después de que amasemos alrededor de 20-30 minutos, dependiendo de nuestra técnica, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Ya no vamos a echar nada, se nos va a despegar sola la masa. Debe de ser una masa con una consistencia muy suave y la podemos estirar alrededor de 20-30 centímetros sin que se rompa. Quiere decir que nuestra masa se encuentra en condiciones adecuadas para poder elaborarla. Va a ser un proceso cansado, sí vamos a tener que estar amasando bastante tiempo, pero el resultado debe de ser este. Si nosotros agregamos más harina solamente para poder compactarla, no vamos a lograr esta textura, vamos a lograr una textura completamente sólida y nuestro pan de muerto no quedará como deseamos. En un bowl, cuando ya tenemos nuestra consistencia deseada, en un bowl vamos a engrasar. Se va a engrasar muy ligeramente, solamente para evitar que se pegue nuestra masa. Engrasamos, enharinamos muy ligeramente. Recuerden que para enharinar es solamente una ligera capa de harina. Ya que tenemos nuestro bowl así, vamos a pasar con mucho cuidado, con ayuda de nuestro miserable o de nuestra cuchara, alguna palita que nos pueda ayudar, y vamos a pasar nuestra masa. Nuestra masa ya no se deshace, nuestra masa es manejable, ya no se nos pega en las manos para nada. Colocamos ahí nuestra masa. Revisemos el tamaño. Debe de ser un bowl que sea más grande de nuestra masa porque va a duplicar su tamaño. Con ayuda de plástico Vitafilm o una bolsa de plástico, un trapo mojado, vamos a cubrir nuestro bowl. Vamos a cubrirlo perfectamente para evitar que algún contaminante toque nuestra masa. Y lo dejamos reposar a temperatura ambiente en un lugar fresco, en un lugar seco, alrededor de 30-40 minutos o hasta que duplique su tamaño. Podemos dejarlo toda una noche. Nuestra masa ahí se conservará perfectamente. Muy bien, ya que nuestra masa duplicó, ya reposó 40 minutos toda la noche, vamos a darle pequeños golpes donde le vamos a ir sacando el aire. Únicamente es para sacar el exceso de aire y poder trabajar. Ya que trabajamos con la masa, vamos a hacer unas bolitas. Esto depende del tamaño en el que quieran su pan. Yo voy a hacerlo mediano.
No vamos a compactarlas porque si no se va todo el aire que ya fermentó. Con poca masa. Y vamos a colocar en nuestra charola previamente engrasada y enharinada. Esto para que no se pegue al momento de la cocción. Después vamos a tomar un poco de masa y vamos a hacer el tradicional huesito de nuestro pan de muerto. Vamos a manejar la masa y con nuestros 2 dedos vamos a presionar sobre una superficie. En este caso yo lo voy a hacer en mi barra limpia y me van a quedar 3 bolitas. Lo podemos estirar porque recordemos que la consistencia de nuestra masa debe de permitir estirarla sin que se rompa. Y ahí queda nuestro primer huesito. Con un poco menos de masa vamos a realizar los otros huesitos. Ahora solo con un dedo. Solo con un dedo, con un dedo. Y nos va a permitir que se estire. Lo vamos a romper y colocamos un huesito de un lado y un huesito del otro lado. Y así es la forma en la que va a quedar nuestro pan de muerto. Vamos a hacer los suficientes para que nuestra charola esté llena. En este caso mi charola es muy pequeña. Solamente voy a colocar 3 para evitar que se peguen al momento de su cocción. Los voy a dejar así y en un momento regreso. Cuando ya tenemos el pan en nuestra charola, vamos a comenzar a barnizar. Lo vamos a dejar reposar otros 20-30 minutos, que tome temperatura ambiente. Y antes de meterlo a hornear, vamos a barnizar con las claras que ya teníamos previamente reservadas. Se barniza solamente muy poco, ya que al final vamos a hacer una última consistencia con la mantequilla. Vamos a esperar, después barnizamos y se hornea en el horno precalentado a 200 grados, alrededor de 30 minutos, y nosotros tenemos que estar revisando. No se abre el horno porque si no todo el aire que ya tuvo nuestro pan de muerto se va a escapar. Entonces lo vamos a meter al horno 30 minutos a 200 grados. Cuando nuestro pan ya haya reposado alrededor de 30 minutos, con la clara que reservamos anteriormente de nuestras yemas, vamos a barnizar ligeramente. Pueden barnizar con su miserable, pueden barnizar con alguna brocha, algún pincel. Se va a barnizar únicamente de forma ligera. Es solamente para dar un poco de brillo. Y eso hacemos con todos nuestros panes. En nuestro horno precalentado, ya a 200 grados, vamos a colocar nuestra charola con nuestros panes. Ya que esté la charola adentro, la vamos a dejar alrededor de 30 minutos. Depende de su horno, depende del calor, y vamos a dejar ahí que esperen nuestros panes. Ya salieron nuestro pan, vamos a sacar con mucho cuidado nuestra charola y así quedó nuestro pan. Yo lo dejé un poquito más tostado, si ustedes gustan que no quede tan dorado, hay que quitarlo unos 20 minutos. Ya lo bañamos con la clara de huevo y por eso está brillante. Sin embargo, le vamos a echar ahora un poquito de mantequilla o margarina. Vamos a batirlo con nuestra mantequilla derretida. Lo vamos a bañar. Por todos lados. Y con nuestra azúcar, si recuerdan, no ocupamos toda, ocupamos solamente 3/4. Con la sobrante vamos a espolvorear.
hacemos el mismo procedimiento. Si se dan cuenta, nuestros panes se esponjan bastante, entonces es muy importante que les demos espacio para que no se peguen. Y bañamos con azúcar, bastante azúcar, ya que la mantequilla los va a absorber. Y así es como finaliza nuestra receta del pan después de que lo bañamos con azúcar. Y espero que hagan su receta y me manden sus imágenes, sus fotos. Y recuerden que tienen que contestar su practicario, bueno, su reporte de práctica. Y ahí vemos comentarios, sugerencias. Y si tienen imágenes, háganmelas llegar. Gracias, chicos. Hasta luego.